la cual pueden llegar. Seguramente hablando todos pueden llegar a un acuerdo de qué color van a pintar su casa. Ahora, en los asuntos de la iglesia, en los asuntos del Señor, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia de Cristo, no puede reinar opinión, no puede reinar lo que todos opinen. Que dicen todos, o la asamblea general, o el que dirige la iglesia, o el pastor principal, como lo hacen en muchas iglesias denominacionales, el pastor dice, vamos a recoger el diezmo todos los días, y le vamos a poner una cuota a todas las personas. Eh, la iglesia que Cristo edificó no puede tener mandatos, ni puede ser democracia. ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo edificó tiene una monarquía. Sí, una monarquía con Cristo como su cabeza suprema y autoridad absoluta dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted ni yo podemos venir a opinar cómo hacer o deshacer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los mandatos de Dios ya están establecidos de cómo la iglesia del Señor debe de ser y debe de reinar. Ya está establecido en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, cómo la iglesia de Cristo debe adorar. Ya está establecido cómo la iglesia de Cristo debe de estar organizada. O sea, no necesitamos que un grupo de hombres vengan y digan, no, vamos a hacer así, vamos a hacer de esta manera, de esta otra. No, no necesitamos estar cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un patrón bíblico de cómo se debe de hacer. Y ese es el problema hoy en día de la mayoría de iglesias denominacionales, las cuales están obedeciendo doctrinas y mandamientos de hombres, están haciendo las cosas de una forma equivocada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ninguna se rige bajo lo que la palabra del Señor nos dice. Fíjese bien lo que dice Efesios, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 20 al 23. Dice de la siguiente manera, Efesios 1, 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las iglesias, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. La iglesia que Cristo edificó es una iglesia que no es democrática, es una iglesia que tiene una monarquía, sí, una monarquía, la cual es dirigida por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la iglesia que Cristo edificó tiene una autoridad legislativa. En Mateo 28, 18 vemos cómo el Señor le dio toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra, de hacer como Él quería que fuera su iglesia. No necesitamos añadirle más a lo que está en la palabra del Señor. El Nuevo Testamento, amigos que nos escuchan, no autoriza ninguna organización para la Iglesia Universal. Y en ausencia de alguna autoridad bíblica para organizar universalmente a la Iglesia, cualquier presunción de autoridad fuera de la congregación local constituye un gobierno no sancionado por las Escrituras. Cualquier sinodo, cualquier concilio, entendemos por concilio una reunión o asamblea de autoridades religiosas, o un sinodo, o sea, una reunión periódica de obispos convocados por el Papa, o asambleas generales o conferencias. No, el Señor no manda esa forma de organización a que estos manden en arriba de todas las iglesias. Existen muchas iglesias denominacionales hoy en día aquí en la ciudad de El Salvador y probablemente en todo el mundo. Y conozco una de ellas, no voy a mencionar el nombre, pero esta iglesia tiene una cabeza y manejan la iglesia como una empresa multinivel. Entonces, todos los ingresos de todas las iglesias ubicadas en El Salvador van a un solo lugar, que es el dueño de esa iglesia. Entonces, esa iglesia tiene una cabeza terrenal. Tiene una cabeza que dice y manda cómo se debe de hacer. Si a él se le antoja decir, no, vamos a cobrar esto, o no, ahora vamos a meter este instrumento, no, ahora vamos a adorar así, o no, tal cosa, vamos a hacer un cambio doctrinal. Él lo hace, ¿por qué? Porque esta iglesia está creada bajo mandamientos de hombres, y por tal razón esa doctrina puede ser cambiante o puede ser repudiada por prácticas anteriores. Fíjese bien, ¿qué pasa con los cuerpos religiosos regidos por cabezas eclesiásticas o gobernadas por papas, concilios o asambleas generales? ¿Saben qué es lo que pasa cuando
estas iglesias están gobernadas por un grupo de hombres terrenales. Estas personas cambian sus doctrinas y sus prácticas religiosas, repudiando prácticas anteriores. Y vemos un ejemplo acerca de muchas iglesias. Una de ellas, la Iglesia Católica. A través de los tiempos venimos viendo cómo ellos han venido cambiando diferentes prácticas doctrinales dentro de su iglesia. Y esto no me lo estoy inventando. Estúdielo y busque en la Biblia y vea usted si es cierto o no es cierto. Y a través de la historia usted va a poder indagar acerca de que estos datos son reales. Por ejemplo, el agua bendita fue introducida en el año 120 después de Cristo. El purgatorio fue introducido en el año 593 después de Cristo. El bautismo por rociamiento fue introducido en la Iglesia Católica en el año 1311 después de Cristo. Entonces, si estudiamos esto, vemos cómo otros tipos de cosas, de cómo se debe de hacer dentro de la iglesia, han venido cambiando. O sea, ellos han cambiado una cosa y después se han retractado y han metido otra. Entonces, esto da pauta a eso que les estoy diciendo. Por estar regidas bajo cabezas terrenales, bajo cabezas eclesiásticas y gobernadas por personas. Eso da lugar a cambiar. Entonces, vemos cómo dice el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Mateo, capítulo 15, versículo 9, dice de la siguiente manera. Acompáñenos en la lectura de la palabra del Señor si usted está ahí en casita escuchándonos. Mateo 15, 9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, concluimos, amigos que nos escuchan, a usted que nos está escuchando en esta mañana, que está conociendo un poco más de la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo edificó, la enseñanza de Cristo no es cambiable ni reversible. La enseñanza de Cristo Jesús no es cambiable ni reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor, plasmada en el Nuevo Testamento, el patrón bíblico de cómo debíamos de hacer en el culto de adoración, cómo debemos de hacer en la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo edificó, no es cambiable ni reversible. O sea que vive y reina por los siglos. No necesitamos venir a cambiarle o a introducirle cosas a la palabra del Señor, no necesitamos venir a cambiarle cosas a la iglesia. Ya está establecido cómo se debe de hacer. Y una vez nos fue dada desde un principio, cuando en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, narra cómo la palabra del Señor fue predicada por primera vez y fue predicado el Evangelio y se convirtieron como 3,000 personas aproximadamente. Ese momento tan especial cuando la iglesia fue establecida en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, y desde ese momento, cuando dice la palabra del Señor que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, seguían los mismos mandamientos del Señor. Desde ese momento que nos fue dada cada una de esas cosas, hasta hoy en día, permanecen intactas. Y en cualquier lugar donde se obedezca a los verdaderos mandamientos de Dios de cómo se debe adorar, está ahí la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Quiero que usted entienda acerca de cómo realmente debe de estar organizada la iglesia y cómo realmente, si verdaderamente está organizada la iglesia a la que usted asiste. Ahora, en su divina sabiduría, Dios no permitió que hombres ambiciosos rindieran influencia indebida en la iglesia universal. Y Jesús siempre enfatizó la humildad y el servicio a otros como muestras del carácter de los que eran grandes en su reino. Esta forma de organización equivocada da pauta a cometer ciertos errores dentro de la iglesia. Es ahí donde caemos en la desigualdad. ¿Por qué? Porque muchas personas en algunas iglesias tienen niveles de estima. Por ejemplo, a una persona que es estudiada no la pueden sentar a la par de una persona que no es estudiada, que es sencilla, ¿verdad? Sino que esa persona tiene que estar aparte, en un lugar más privilegiado. En la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo no tiene acepción de personas. No podemos estar creyéndonos más que las demás personas. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Ahora, esta desigualdad viene a estar ocasionada a causa del mismo hombre. ¿Por qué? Porque los mismos nosotros hombres somos los que hacemos esta diferencia de clases, esta diferencia de niveles
económicos, de niveles de estudio, de niveles sociales. Ahora, la iglesia local tenía una organización. La iglesia local tenía una organización especial y es la que está en la palabra del Señor. Las iglesias locales en diferentes partes, la iglesia de Cristo. Ahora, brevemente vamos a hablar un poco acerca de ellas porque ya nos queda poco tiempo. Y dice la palabra del Señor que la iglesia establecía ancianos, diáconos, predicadores y los miembros de la iglesia. En esto está dividido la organización de la iglesia del Señor. Y no quiere decir que estamos haciendo diferentes niveles, ¿va? O separando a las personas, no. La palabra del Señor dice claramente en Primera de Timoteo, buscamos Primera de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13. Primera de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13 dice: hablando acerca de los diáconos, pero antes vamos a leer lo que dice acerca de los ancianos. Y vemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 que dice, Primera de Pedro 5:1 dice, Primera de Pedro 5:1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vemos aquí cómo a la iglesia en el primer siglo y a los apóstoles se les fue designado realizar una organización dentro de la iglesia, y seleccionó más de un hombre en cada congregación para servir como ancianos, como pastores, porque también son sinónimos de esta palabra, como reverendos, como sobrevedores y como pastores. Entonces, estos son sinónimos parecidos a lo que es la palabra anciano. Entonces, vemos en Hechos 11:30 también otro ejemplo bíblico. Hechos 11:30 dice de la siguiente manera: lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Vemos como en cada iglesia local habían ancianos. Ahora, el 14:23 de Hechos dice también: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, constituyeron ancianos en cada iglesia a las que ellos estaban estableciendo. Hechos 20:17 dice también, y este es el último texto de referencia que les vamos a dar, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vemos cómo la iglesia en el primer siglo estaba organizada de una forma a la cual hoy las iglesias de Cristo deben de estar organizadas también. Y vemos cómo la palabra del Señor dice claramente que establecieron ancianos en cada congregación. O sea, los ancianos que fueron elegidos en ese momento. También dice la palabra del Señor que fueron elegidos diáconos. Los diáconos eran siervos especiales en la congregación local, o sea, en cada congregación ubicada en diferentes partes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cómo es posible que hoy en día muchas iglesias denominacionales tengan una organización diferente, o sea, tengan una sede central, la cual ordena y manda a todas las iglesias ubicadas en todo el mundo donde las tienen. O sea, están haciendo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice y manda. Dice el Señor acá que cada iglesia tenía sus ancianos, cada iglesia tenía sus diáconos. O sea, cada iglesia local tenía un gobierno local. O sea, no quiere decir de que ellos gobernaban, sino que Cristo siempre como cabeza, y luego los ancianos, los diáconos y los servidores de la iglesia. Vemos lo que dice Primera de Timoteo 3:8, dice de la siguiente manera: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble
sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ahí vemos cómo empieza a dar diferentes requisitos de cómo los diáconos deben de ser en cada congregación local. Ahora, quiero que me vayan entendiendo que la iglesia que Cristo edificó tenía una forma de organización, y es esta, como está en el Nuevo Testamento, donde estableció a ancianos, a diáconos y a evangelistas y predicadores como gobierno de la iglesia local. No quiere decir de que ellos están arriba de Cristo, no. La palabra del Señor ya está establecida y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero este grupo de hermanos están puestos dentro de la iglesia para apacentar la grey del Señor, para apacentar el rebaño, para cuidar y velar por la iglesia. El grupo de ancianos y diáconos de una iglesia local no pueden gobernar o llegar a mandar en otra iglesia local de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que cada iglesia es autónoma, o sea, cada iglesia toma sus decisiones. Cuando hablamos de tomar decisiones no quiere decir que vamos a introducir diferentes cambios en la doctrina, no, estamos hablando de la forma de ellos cómo llevan su organización. Por ejemplo, si la iglesia dice en ese lugar toma decisiones acerca de ciertas cosas o a ciertos problemas doctrinales o ponen en disciplina a una persona, son cosas que ese grupo de personas deben de tomar en ese lugar. ¿Por qué? Porque están actuando de forma autónoma, o sea, no tienen que llevar la misma decisión a otra iglesia. Entonces, esta diferencia quiero que puedan tomar en cuenta en cuanto a la organización de la iglesia. ¿Por qué? Porque en las iglesias denominacionales no se hace esto, están organizadas de una forma incorrecta. Tienen cabezas humanas, tienen sinodos, tienen grupos, concilios, que son los que toman las decisiones y cambian y hacen cómo deben de hacer o cuestiones doctrinales dentro de su iglesia. Entonces lo están haciendo de una forma equivocada. Estos rasgos o características de la iglesia son las que las que queremos que ustedes puedan ver y comprender acerca de la iglesia del Señor. Y luego vemos cómo también hay predicadores, y la iglesia del Nuevo Testamento habían predicadores, hombres que servían, ministros. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:7 vemos lo que dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vemos en Timoteo 4:6 que dice también: si esto enseñáis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, los evangelistas, los predicadores, los ministros no pueden estar arriba de los ancianos. Los ancianos son los que están después de Cristo Jesús dentro de la iglesia. Los evangelistas no pueden tomar poder y autoridad dentro de la iglesia, porque esto pasa también muchas veces mismo dentro de las iglesias de Cristo. Un grupo de evangelistas o predicadores se creen dueños de la iglesia en tales lugares. En muchos lugares pasa que pareciera ser que quieren hacer un grupo eclesiástico y se quieren hacer dueños de toda la iglesia en todo el país donde se encuentran, ¿verdad? Esta es una forma equivocada, porque los evangelistas, los predicadores no pueden estar arriba de la toma de decisiones que tienen los ancianos y los diáconos dentro de la iglesia. Los evangelistas tienen que estar sometidos a lo que los ancianos digan dentro de las congregaciones. Bien, estamos queriendo explicarle, amigo, que usted conozca un poco acerca de la organización de la iglesia de Cristo. Tal vez es muy difícil llegar a comprender todo de un solo, ¿verdad? Porque hay que tratar muchas cosas y estudiar muchas cosas, pero queremos, aunque sea con un poco, ayudarle a que usted entienda y comprenda cuál es la verdadera organización de la iglesia. Y si realmente usted está en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Cristo edificó, en la iglesia bíblica del Nuevo Testamento. ¿Cómo usted puede llegar al conocimiento de la verdad? Pues estudiando la palabra de Dios. Usted puede hacer que va a una iglesia y va porque su mamá lo llevó o porque ahí creció.
Puede ser que usted lo hayan invitado a una iglesia y va porque le gusta el ambiente, le gustan las relaciones sociales, llegan muchas personas. Pero en lo que usted debe de basarse en la hora de tomar la decisión de ir o no asistir a una iglesia es de saber si verdaderamente está en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque puede hacer que usted en vano esté adorando doctrinas y mandamientos de hombres y esté alejado de lo que Dios quiere y su voluntad. Puede ser que usted esté equivocado. No podemos cerrarnos a eso. Por eso le invitamos a usted a que estudie y comprenda de la palabra de Dios, a que se dé cuenta por usted mismo si realmente está en la iglesia verdadera, si realmente está usted en la iglesia bíblica, en la iglesia que está en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, de la cual Él es su cabeza. En esta mañana, este ha sido el tema, hermanos y amigos que nos han escuchado. Transmitimos desde la ciudad de San Miguel El Salvador, para los que recién nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, el programa de radio Reflexiones de la Iglesia de Cristo. Un saludo para todos, que el Señor les bendiga. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza, ni mis enemigos triunfen sobre mí. Gracias a todos ustedes por habernos estado sintonizando en esta mañana. Tenemos ya el tiempo establecido aquí en cabina, pero tomamos este tiempo para poder explicarle cada uno de los puntos y cosas que queríamos que usted entienda. Vemos como dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos y amigos, esperamos que usted pueda entender la palabra de Dios y pueda comprender de ella y pueda algún día obedecer al Evangelio de Dios y pueda ser bautizado para el perdón de sus pecados y pueda ser añadido a la iglesia que Cristo edificó. Busque la iglesia de Cristo más cercana a su comunidad. Es nuestra petición en esta mañana. Donde quiera que usted vaya, en cualquier ciudad que esté, en cualquier país, va a encontrar una iglesia de Cristo, una iglesia bíblica que se rige bajo lo que la palabra del Señor dice. Y cuando usted llegue ahí, no solo se llegue a sentar, sino que verifique si verdaderamente esta iglesia está siguiendo el patrón bíblico que Cristo estableció para su iglesia. Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos han sintonizado y escuchado en esta mañana. El programa de Radio Reflexiones se transmite sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana, así que le invitamos el día de mañana para que usted pueda sintonizarnos una vez más de 7 a 7:30 AM, hora de El Salvador. Gracias por todo, bendiciones, que Dios le guíe en ese día. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador.